Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en esta serie de videos. Y en esta oportunidad tengo la suerte, no sé, el honor de estar con un amigo de toda la vida. Es raro encontrarnos después de 30 años de amistad en una charla de estas, pero bienvenido que así sea. Y bueno, estoy con Juan Hervín, que es especialista en Derecho Administrativo, profesor regular de Derecho Administrativo y docente de la Escuela del Cuerpo del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación. Juan, bueno, muchísimas gracias por participar de estos eventos. Gracias, Martín, por la invitación. La verdad que la estaba esperando y la verdad que es lindo también compartir estos espacios y bueno, generar entre un diálogo así informal, poder hablar de cuestiones técnicas vinculadas al derecho administrativo que pueda ayudar a muchos y muchas estudiantes a entender un poco mejor de qué trata esta rama del derecho. Perfecto. Y bueno, para meternos directamente con lo que nos convoca, hoy vamos a hablar de procedimiento administrativo. Bien. Si tuviéramos que explicar a alguien en un asado, alguien que se mete por primera vez en el tema, ¿qué es un procedimiento administrativo? En palabras coloquiales, ¿qué podríamos decir más o menos? Y bueno, el procedimiento administrativo, digamos, es el cauce, el canal documental por lo cual se instrumenta toda la actividad pública, es decir, toda actividad pública concreta, es decir, una reparación de un bache, una contratación de un agente, no sé, una compra de una vacuna, una aplicación de una multa, tiene que documentarse de alguna manera y tiene que llevarse eh, mediante un registro, un armado de los documentos que van sustentando esa decisión, esa política pública, esa determinación de hacer algo. Eso se hace por algo, por alguna razón, y esa razón tiene que estar documentada. Sí, Entonces, el procedimiento está detrás de todo lo que se ve que hace el Estado. Detrás de cada acto estatal hay un expediente administrativo, que el expediente administrativo lo que receta es la documentación que constituye el procedimiento. El procedimiento que se lleva adelante para realizar esa, esa política, pues, esa medida, ese acto, esa necesidad que se cumple con la acción estatal, bueno, detrás hay que documentarlo, justificarlo, para que esa decisión sea jurídicamente válida y perfecto. esté, diríamos, cumpliéndose el principio de legalidad. Perfecto. Entonces, de alguna manera, si yo le tengo que explicar a la sociedad por qué contraté a tal empresa por sobre la otra, por qué sancioné a tal agente, por qué ascendí a otro, por qué dictaminé que en el concurso docente tiene que darse el cargo a o a B, tengo toda una cantidad de pasos previos en donde voy explicando, agrego los antecedentes de lo que se presentan al concurso, agrego la evaluación de la entrevista que hicieron, les pongo un puntaje, les doy tiempo para que objeten ese puntaje, etcétera. Y un día digo, decido que ganó Juan, por ejemplo, el cargo docente. Entonces, de alguna manera podemos decir que como vos cerraste el tema, el principio de legalidad necesita esa cantidad de información para que cualquier persona pueda decir, ah, ok, lo eligieron a Juan o sancionaron a Jorge o compraron tal bien por sobre el otro por estas razones, sería algo así. Claro, ahora por ahí podemos ir de la aplicación coloquial, por ahí Mm, a llevarlo un poco más la cuestión dale, técnica, es decir, explicado qué es el procedimiento, tenemos que explicar por qué está, y claro, todo parte del principio de legalidad. Si partimos de la base de que para cualquier movimiento del Estado tiene que haber una norma que lo habilite, ¿sí? Una norma general y luego una norma singular, es decir, para que se realice la obra, tiene una obra singular que diga, hágase esa obra claro. para que se designe. Entonces, vamos al principio de legalidad, entonces tenemos que concretizarlo.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, mediante normas. ¿Cómo llegamos a esas normas? Bueno, tenemos que ordenarnos de alguna manera para que esas decisiones sean jurídicamente válidas. Entonces, luego establecemos procedimientos que se deben cumplir precisamente para cumplir con la legalidad, porque si no incumplís el procedimiento, incumplís la norma que establece el procedimiento. En consecuencia, vos tenés que procedimientos establecidos en la norma para tomar las decisiones. Ahí podríamos también ampliar o precisar que precisamente por eso se dice que el procedimiento administrativo es el conjunto de reglas, principios, ¿sí? Valores, que ya pueden estar en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, ¿sí? Ese conjunto, ese marco normativo, que regula el accionar estatal en la toma de decisiones. Bien, Perfecto. porque todo ese procedimiento luego deriva en una decisión que si causa efectos hacia los ciudadanos, hacia un particular, será un acto administrativo. Si esa decisión en realidad es una medida interna, bueno, no será un acto administrativo, será un acto interno, pero sí o sí tendrá un procedimiento que la vale, la cimiente y le dé respaldo legal para que sea considerada válida. ¿Bien? Eso sería un poco mi visión del procedimiento, la que yo siempre intento transmitirles a los y las estudiantes de la materia. Perfecto. Sí. Cuando nosotros tratamos de desarrollar, ya después de explicar qué es y las razones de ser de su existencia, nos encontramos con un problema que es que además de un supuesto procedimiento de regla, que habría que ver si existe o no, en realidad tenemos un procedimiento para cada tipo de toma de decisión, de alguna manera. Es decir, no es lo mismo comprar que sancionar, no es lo mismo ascender que recurrir una multa. Eh, ¿Cómo hacemos para dar por lo menos un par de tips, como se me ocurre en este momento el dictamen o la afectación presupuestaria en caso de que haya plata en juego? Es decir, cómo nos avivamos, por decirlo de alguna manera, que el procedimiento está completo o no? O aunque sea, ¿qué tenemos que revisar? O cómo, aunque sea, por lo menos, descartamos los que están incompletos y se ven a la luz del día que están incompletos. Sé que es una pregunta Bien. complicada, pero bueno. No, a ver, es complicado porque lo que ocurre con el derecho administrativo, que por ser eminentemente local, no es que hay un código nacional de derecho Claro, administrativo o de procedimiento administrativo. Entonces, cada jurisdicción puede darse sus propias normas, ya sea nacional, provincial y municipal, habría que ver, bueno, las constituciones provinciales, las leyes orgánicas municipales, pero básicamente podríamos tener regímenes de procedimiento administrativo nacionales, uno en cada provincia, luego podemos tener por ahí normas de procedimiento administrativo y reglamentos de procedimiento administrativo, por ejemplo, en entes descentralizados, en entes autónomos como las universidades, con lo cual la dispersión normativa, ¿qué nos lleva? Aún los que llevamos varios años estudiando esta rama del derecho, aún los que hacemos posgrado, tenemos que partir de la base de que es imposible memorizar o conocer la totalidad de los regímenes de los reglamentos. Entonces, digo, bueno, es como solo sé que no sé nada. Digo, y sí, hay que partir de ese desconocimiento, decir, yo no sé, desconozco cómo es el reglamento para la demolición de inmuebles en tal municipio, en riesgo de ruina. No lo sé, no sé qué obvio. procedimiento tiene, no sé ni siquiera, y lo digo, por ahí un régimen de compra de tal o cual provincia. Es más, yo conozco al dedillo por ahí bastante bien el régimen de compra nacional, pero si tuviese que ver alguna cuestión de otra jurisdicción, me tengo que poner a estudiar de cero. Entonces, lo que es fundamental en procedimiento es tener un método de trabajo, un método de encarar el análisis, y yo siempre digo, y por ahí vos, Martín, lo compartimos, hemos compartido, es el análisis de la solución de conflicto de cada. Vos tenés que ver qué estás trabajando, qué tenés enfrente, y una vez que determinaste qué tenés enfrente, tenés que ir a buscar la solución jurídica. El método y la lógica en general es que siempre uno va a tener una ley o una norma general de procedimiento administrativo, donde va a establecer, por un lado, criterios generales y criterios básicos o normas básicas de procedimiento en concreto, es decir, distintas instancias, cómo tienen que ser los escritos, cómo tiene que ser la prueba,
cómo tiene que trabajar la parte resolutiva, si hay una instancia de alegar o si no hay una instancia de alegar, es decir, normas generales. Eso es saber que siempre va a existir eso. Luego, investigar si el caso concreto tiene un régimen específico. Es Bien, decir, en general hay temas específicos que suelen tener su reglamento específico de procedimiento. Sumarios administrativos, contrataciones, concursos, ¿sí? Son regímenes que suelen encontrarse una norma aprobada por el órgano con competencia donde te establece taxativamente qué tiene que ir haciendo la administración para tomar la decisión final. bien. Organizar un llamado, una invitación, publicar, correr determinados traslados, dar la adecuada difusión, etc. Ahora, ocurre que hay una gran cantidad de procedimientos por ahí menores que se dan, diríamos, eh, por uso y costumbre y práctica, que algunos organismos lo que tienen es sistematizados circuitos administrativos, muchas veces aprobados por memorándum, a veces llega uno asume una dirección general, una secretaría y dice, bueno, ¿por qué no hagamos un memorándum estableciendo los circuitos administrativos de todos los procedimientos? Y ahí está, no sé, pedido de situación de revista, entonces, ante un particular que pide situación de revista, hay un reglamento, Claro. un particular, un empleado que pide su situación de revista, una hoja o una hoja de Sí, antigüedad. sí, Hay antecedentes. un procedimiento, un reglamento de solicitud de información. No, se toma y bueno, se da intervención a quienes, a las áreas que tienen la competencia para intervenir en la petición. Entonces, ahí hay que analizar el caso y analizar la estructura, el organigrama del organismo. Entonces, ahí tenemos otra norma que es muy importante, a veces menospreciada y no analizada en las carreras, u olvidada, que es el organigrama y la estructura del organismo. Es decir, quien trabaja en procedimiento administrativo tiene que conocer la estructura del organismo, porque eso te Claro, va a dar las competencias de cada órgano, ya sea a nivel secretaría, dirección general, coordinación, y que va a determinar la intervención. Porque en última instancia, el procedimiento, también otra visión, es un diálogo documentado entre las distintas unidades organizacionales del ente, del órgano, del ministerio. Es un diálogo. claro. Uno pide un informe, otro pide una afectación presupuestaria, a otro se le pide que notifique para que todo ello quede a conocimiento de terceros, Bien. a otro se le pide un análisis jurídico, y bueno, una vez que tenemos todo esto reunido, recopilado, y bueno, estos son los antecedentes de lo que te hablaba al principio, la decisión. Esto puede encontrarse, y con esto cierro, preestablecido en un reglamento donde se estipula paso a paso lo que hay que cumplir o no. Surge implícitamente el pedido y de los principios de procedimiento y de las garantías. ¿Por qué hago hincapié en las garantías? Porque las garantías complementan. Claro, Hay dos instancias que siempre hay que tener cuidado en todos los procedimientos para resguardar su validez, que es que si estamos afectando derechos de terceros, aunque no esté establecido en un reglamento específico, siempre tenemos que resguardar una instancia de traslado de esos terceros para que ellos digan lo que tengan que decir. ¿Por cuánto tiempo? 24 horas, 48 horas, 72 horas. plazo Eso lo van razonable. a determinar las características del caso. Lo que es importante es escuchar para Bien, que puedan coadyuvar ese procedimiento. Y en segundo lugar, la intervención del servicio jurídico permanente porque suele estar como garantía en normas de jerarquía legal. En el caso nacional, en el artículo 7º de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, donde dice que si uno le toca con la decisión estatal un interés a un tercero, previo hay que dictaminar por el servicio jurídico permanente. perfecto. Podríamos agregar, si hay plata en juego, la afectación presupuestaria. Exactamente. Vamos, hay normas de presupuesto que dicen, no podemos mover una decisión estatal que implique un juego de dinero sin previa paso por presupuesto. Eso no tiene que estar en otro reglamento específico, en el reglamento de pago a proveedores. No, eso tiene que estar siempre. ¿Por qué? Perfecto, Porque hay normas y principios constitucionales que rigen a todo el procedimiento. perfecto. Estamos, digamos, desde que nosotros arrancamos a estudiar hace bastante ya,
y esta etapa, hemos vivido y estamos viviendo la transición del papel a la informatización, a la digitalización de los procedimientos. ¿Qué cambió? ¿Cambió mucho? ¿Cambió poco? ¿Es lo mismo pero en la compu? ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué ves de todo esto? Yo por un lado, a ver, por un lado veo muchos beneficios. Beneficios sobre todo en el dinamismo Bien. y en la transparencia de la gestión. Es decir, ya, eh, yo lo que cuando me acerqué a la administración pública, lo que siempre me llamaba la atención es la displicencia de algunas áreas y funcionarios y el poco pudor para decir, tengo un expediente hace 8 meses acá durmiendo. ¿Cómo que tengo un expediente acá? ¿Cómo que tenés a este tipo durmiendo en la... ¿Qué tenés que hacer? No, eso siempre me llamó la atención. Por ahí la tarea Otra pendiente cuestión, era sencilla, además. No es que era no, sencillísima, o sea, cuestiones que se resolvían en media hora. 5 minutos, Sí, sí, en una nota administrativa de 20 minutos de tipeo, no sí. más. No es que había que pensar, eso punto uno. Y después me llamaba mucho la atención el expediente, lo que tardaba en moverse de un organismo o edificio a otro. Ah, Por ahí estaba depositada una vez entrada para trasladarse ¿a qué 10 cuadra? 10 cuadras, un Sí. mes. Yo tengo y esto también aplica al Poder Judicial, y la anécdota que me pasó es con el Poder Judicial. Yo tenía un expediente en la sala, vamos a evitar, en la sala No, X del Contencioso sin Administrativo nombres, Federal. sin nombres. ¿Sí? Sí. La sala X del Contencioso Administrativo Federal estaba enfrente, cruzando la calle Tucumán del juzgado ¿A de dónde tenía que origen, ir? Sí, que era donde tenía que ir. sí. Un día yo iba y preguntaba, y el expediente no, está para devolver al juzgado. Está Está para para devolver al juzgado. devolver. Sí, Está para devolver, está devolver. Creo que fue 37 días, recuerdo. Era un número así, 37 días. Me tomé el trabajo de ir de un juzgado al otro y contar los pasos. Entonces voy y hablo con el secretario. Digo, este expediente está hace 37 días para hacer, no sé, 66 pasos. 323 pasos. Eran Sí, 323 pasos de distancia. Pasos físicos. sí, sí. Entonces, primero la gestión documental lo que vino es a dinamizar el traslado y el pase de expediente, la circulación, que antes insumía mucho tiempo. Vino a dejar en evidencia a aquellos que no resolvían en el tiempo que les correspondía. Y si la cuestión compleja demanda 4 meses, tomémonos 4 meses. Yo me refiero al que Al mero había que trámite. acompañar un informe que era una impresión sencilla y se tardaban el mismo tiempo. Vino a agilizar también mucho en el tema de notificaciones. Las notificaciones, otra instancia que se perdía mucho tiempo, y ese tiempo después se va acumulando. Son 3 meses para un pase. Cuando viste, se te fueron 2 años en cosas que... eh, Sí, sí, sí. Luego, sí es cierto, por ahí ahora las generaciones ya están más acostumbradas, la lectura y análisis del expediente de papel como un libro, para los que trabajábamos, tenía cierta facilidad. También era una cuestión cultural de que Ah, nosotros somos una generación que nos gusta leer un libro, por ahí más que un formato digital, nos acostumbramos a leer los expedientes como si fuese un cuento, y ahora hay que buscarlo en diagramas y en software, en plataforma, donde lo que uno tiene es una concatenación de PDF. Y ahí por ahí va mi crítica a los sistemas de gestión documental, que lo que se realizó es una emulación del expediente papel a un expediente digital. Es decir, uno tiene la concatenación de fojas PDF una detrás de la otra, como tenía en el expediente papel, ahora lo tiene en una plataforma. Entonces uno tiene que ir buscando, y por sí, ahí se podría haber resuelto con una interfaz o una forma de software donde no sea una emulación, sino sea otra cosa, que sea un expediente digital donde por ahí esté vinculado en forma de árbol, donde esté vinculado mediante pestañas interactivas, digo, sí, con sí. Le otro tipo de falta. herramientas. Se optó por, no, es una visión nada más, o sea, se No, optó no, por es emular cierto. la concatenación de fojas. Entonces, emulo el expediente y ahora lo tengo en la computadora. Viendo otras digitalizaciones de procesos de sistema, digo, bueno,
por ahí en vez de emular eso mismo, se podría haberle dado otro rediseño que facilite, porque a veces es engorroso ir de la página 1001 a la 1200 y encontrar determinados documentos, que aparte el documento aparece por cómo es denominado, por quien lo creó, Claro. y Falta bueno, estandarización ahí. sí, Aparecen exactamente. cortados también a veces, aparece Lo que cortado. uno antes, porque lo que uno antes buscaba así, por ahí, por el logo del organismo, por la firma, rápidamente eso no aparece. Tendría que haberse buscado, vuelvo a decir, con un laburo de sistema por ahí Y profundo y diseño. costosísimo, que El las sistema arcas como del Estado no diseño. lo podrían hacer, no lo podrían haber afrontado, buscar otro tipo de modelo de software. Nada más, es una idea mía, porque aparte es un tema que a mí siempre me interesa lo que es eh, los sistemas informáticos y el uso de las computadoras como herramienta informática. No, no, perfecto. Te estaba interrumpiendo, perdóname, Juan. A No, veces mitad informática, mitad diseño. Yo pensaba en algunas revistas o algo digitales que uno como que agarra la solapa parecida a cambiar de página, o por ahí se podría hacer algo así como que las etapas procesales. En una parte demanda y contestación, en otra parte prueba. En cambio acá es, como vos decís, un listado de PDFs al eterno en donde uno agarra y a veces, por ejemplo, determinada cuestión que como era muy pesada digitalmente se corta sin ningún criterio y es parte uno de 2, 2 de 4, 4 de 8, qué sé yo, y si así, sí, yo coincido con vos eso y no lo había pensado de esa manera. No sé si queda algo más por decir. Por mi parte, recontra agradecido, Juan, de este espacio que te tomaste para hablar conmigo. Y me parece que quedó clarísimo el tema, pensando que esto no deja de ser una introducción al tema donde desarrollamos los temas que vos trataste antes como principios y el expediente digital en sí con otros autores, con Nachito López y con Laura Lerner, gente que vos seguramente conoces también. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Juan, y nos estamos viendo en la vida real y en la digital también. bueno, gracias Martín, gracias por el espacio, la verdad, muy lindo. Yo lo celebro e incentivo a que sigas invitando gente que por ahí puede aportarle algo a la materia y sobre todo que le sea de interés a los y las estudiantes, que son los destinatarios, yo creo que, de todo esto, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Juan.